pero ex empleados revelan los atajos perturbadores que hacen posibles esos precios. ¿La mayor sorpresa? Esas rebanadas de pepperoni que estás tomando podrían ser más antiguas que tu última compra de comestibles. Varios ex empleados de lugares en Texas y Oklahoma han confirmado que las pizzas rutinariamente permanecen bajo lámparas de calor entre 4 y 6 horas diarias. Las regulaciones de salud requieren que la comida caliente se deseche después de un máximo de 4 horas, pero los locales de Cicis frecuentemente ignoran esta regla durante periodos de mucha actividad. Aún más perturbadora es la práctica de reciclar los ingredientes. Un ex asistente de gerente de Phoenix publicó una confesión detallada en las redes sociales explicando cómo los ingredientes no tocados de las porciones de pizza devueltas se retiraban y se reutilizaban en pizzas nuevas. Quitábamos el pepperoni, los champiñones, lo que se veía limpio y lo volvíamos a poner en el siguiente lote, escribió. La gerencia dijo que estaba reduciendo el desperdicio. Los clientes no tenían idea de que estaban comiendo comida reciclada. El bar de ensaladas presenta sus propios problemas. Inspectores de salud en Florida encontraron lechuga y tomates almacenados más allá de sus fechas de caducidad, con ingredientes frescos mezclados para enmascarar el deterioro. Un informe de inspección de 2019 de un local en Jacksonville documentó lechuga marchita que se había vuelto marrón en los bordes, todavía siendo servida a las familias. Problemas de control de plagas afectaron a múltiples ubicaciones. Departamentos de salud en 6 estados han mencionado a los restaurantes Cicis por actividad de roedores cerca de las áreas de almacenamiento de alimentos. Una ubicación en Alabama fue cerrada temporalmente después de que los inspectores encontraran excrementos de ratón en contenedores de salsa de pizza. Los problemas de pizza palidecen en comparación con lo que sucede cuando los mariscos se encuentran con el modelo de buffet. El marisco en los buffets crea la tormenta perfecta para enfermedades transmitidas por alimentos, y el historial de Hometown Buffet demuestra que la marca casera no puede ocultar desastres de manejo industrial de alimentos. Esta cadena se comercializa como si sirviera comida reconfortante, como la que hacía la abuela, pero la realidad está lejos de la cocina de cualquier abuela. La primera sorpresa viene de entender lo que realmente significa casero en Hometown Buffet. Según documentos corporativos internos filtrados por exgerentes, el 90% de su comida llega congelada y preenvasada de proveedores industriales. Ese pastel de carne casero ha estado en un congelador durante meses antes de ser descongelado y recalentado en grandes lotes. El puré de papas viene de polvo, la salsa de paquetes, e incluso el pan de maíz llega preformado y congelado. Ex empleados describen una operación de cocina que prioriza la rapidez sobre la higiene. Los mismos utensilios de servicio rotan entre múltiples estaciones de comida sin una adecuada limpieza, creando riesgos de contaminación cruzada que horrorizarían a cualquier inspector de salud. Un ex cocinero de Nevada reveló que durante las ocupadas tardes de domingo, el mismo cucharón se usaba para servir tanto chowder de mariscos como sopa de verduras sin siquiera enjuagarlo entre usos. La situación con los mariscos se vuelve particularmente peligrosa durante las horas pico. Varios empleados han reportado haber sido presionados para servir pescado, que claramente olía mal durante los periodos de mayor actividad. El gerente decía que era solo el condimento, publicó un ejemplo trabajador en línea. Pero todos sabíamos que ese olor no era pimentón. Los informes de inspección de salud de 14 estados documentan problemas recurrentes con la actividad de roedores cerca de las áreas de almacenamiento de alimentos. Un local de California fue citado por encontrar excrementos de ratón en los contenedores de almacenamiento de harina, mientras que un restaurante de Texas enfrentó un cierre temporal después de que los inspectores descubrieron heces de rata cerca de la estación de preparación de la barra de ensaladas. Cuando las cadenas corporativas enfrentan problemas de seguridad, podrías pensar que las operaciones más pequeñas serían mejores. Cadenas regionales como Ryan's Buffet deberían conocer mejor a sus comunidades locales, pero esta institución de comida reconfortante del sur demostró que la familiaridad engendra desprecio por las normas de seguridad. La caída de la cadena no fue por cambios en los gustos o presiones económicas, sino por una serie de desastres de seguridad alimentaria que dejaron a cientos de clientes hospitalizados y a la empresa enfrentando la bancarrota. El incidente más devastador ocurrió en marzo de 2018 en una ubicación en Lexington, Kentucky. Más de 150 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales con intoxicación severa por salmonela después de comer pollo contaminado. La investigación de los CDC reveló que la cepa del brote era resistente a múltiples antibióticos, lo que hizo que el tratamiento fuera más difícil y los tiempos de recuperación más largos. 17 víctimas requirieron cuidados intensivos y 3 clientes ancianos casi murieron por complicaciones. Documentos judiciales de las demandas posteriores exponen la negligencia sistemática detrás del brote. Los empleados testificaron que rutinariamente se les instruía a refrescar la comida vieja, mezclándola con lotes más nuevos para extender los tiempos de servicio. Esta práctica, llamada ciclaje por la administración, significaba que la comida potencialmente contaminada podía permanecer en servicio durante días en lugar de horas.
La causa raíz iba más allá de una mala formación. Correos electrónicos internos revelaron que unidades de refrigeración rotas en múltiples ubicaciones habían estado funcionando incorrectamente durante semanas, mientras la empresa retrasaba las reparaciones para reducir costos. Registros de temperatura mostraron pollos almacenados a 65 grados Fahrenheit durante más de 8 horas en la ubicación de Kentucky, creando condiciones perfectas para el crecimiento bacteriano. Registros del Departamento de Salud en 7 estados documentan un patrón de infracciones repetidas por almacenamiento inadecuado de alimentos, instalaciones sanitarias insuficientes para el lavado de manos y empleados trabajando con signos visibles de enfermedad. Los crecientes costos legales por demandas de intoxicación alimentaria finalmente contribuyeron a la declaración de quiebra de la cadena en 2019. Incluso las cadenas internacionales de buffets no son inmunes a estos problemas sistémicos. La cocina internacional añade otra capa de complejidad a los desafíos de seguridad en los buffets. Y los problemas de Mandarin Buffet van mucho más allá de los malentendidos culturales. Esta cadena ha enfrentado un escrutinio repetido por prácticas que sorprenderían a los clientes que piensan que están obteniendo comida china auténtica y sushi fresco. El descubrimiento más alarmante provino de pruebas de laboratorio independientes, encargadas por un grupo defensor del consumidor en 2021. Muestras del pollo General Tso de 12 ubicaciones de Mandarin Buffet contenían solo 37% de pollo real. El resto era cerdo, rellenos de proteína de soya y agentes aglutinantes. Eso no es una variación de receta. Eso es un etiquetado incorrecto que podría provocar reacciones alérgicas graves en clientes con sensibilidades al cerdo o la soja. El bar de sushi presenta riesgos aún mayores. Ex-empleados de locales en Florida y Arizona han revelado que el arroz de sushi a menudo se deja sin refrigerar durante periodos de servicio enteros en los meses de verano. Las regulaciones de salud requieren que el arroz para sushi se mantenga por debajo de 41 grados, pero los trabajadores informan que se les dice que ahorren electricidad apagando las unidades de refrigeración durante las horas pico, cuando las puertas se abren con frecuencia de todos modos. Un cocinero denunciante de un local en Phoenix publicó relatos detallados de haber sido presionado para servir mariscos que claramente se habían echado a perder. El salmón olía a amoníaco, pero el gerente decía que lo cubriéramos con más salsa, escribió. Recibimos nuevas entregas de pescado los lunes y nos dicen que usemos primero las sobras del fin de semana, incluso cuando han cambiado de color. Los informes de inspección de salud de 18 estados muestran violaciones recurrentes por parte de los empleados al no seguir los protocolos adecuados de lavado de manos. Varias ubicaciones han sido citadas por trabajadores que manejan pescado crudo y luego tocan inmediatamente artículos cocidos sin lavarse las manos o cambiarse los guantes. La seguridad del marisco se vuelve aún más preocupante en los buffets dedicados a mariscos. Los buffets dedicados a mariscos amplifican cada riesgo que hemos discutido, y las ubicaciones de Captain D's han convertido las cenas de pescado en juegos de ruleta gastrointestinal. Cuando un restaurante se especializa en las proteínas más perecederas disponibles, el manejo adecuado se convierte literalmente en una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, el historial de esta cadena sugiere que han olvidado ese principio básico. La práctica más peligrosa implica el control de temperatura durante periodos de mucho trabajo. Inspectores de salud han documentado mariscos a temperatura ambiente durante más de 2 horas en horas pico de servicio en múltiples ubicaciones de Captain D's. Ese bagre frito y camarón a la parrilla que estás mirando podrían haber estado en la zona de peligro el tiempo suficiente para que las colonias bacterianas se multipliquen exponencialmente. Ex-empleados pintan un panorama aún más sombrío de recortes que horrorizarían a cualquier amante de los mariscos. Trabajadores de locales en Luisiana y Carolina del Sur han revelado que el pescado entregado los viernes se sirve rutinariamente hasta el siguiente miércoles. Lo congelaríamos, descongelaríamos, volveríamos a congelar, lo que fuera necesario para estirar esa entrega, admitió un ex cocinero en línea. Para el miércoles, ese pescado fresco había pasado por más cambios de temperatura que una mujer menopáusica. La contaminación cruzada crea peligros adicionales en las áreas de preparación de Captain D's. Los informes del Departamento de Salud documentan que mariscos crudos y cocidos se preparan en las mismas superficies sin una correcta desinfección entre usos. Se ha citado jugo de camarones crudos goteando sobre alimentos listos para servirse en 7 ubicaciones de 3 estados. Los incidentes más graves involucran brotes de norovirus rastreados a un manejo inadecuado de mariscos. Un brote en el año 2020 en una ubicación de Mississippi hospitalizó a 43 clientes después de que se sirvieran ostras contaminadas de un lote que había excedido las temperaturas seguras de almacenamiento por más de 6 horas. Aunque los mariscos presentan riesgos obvios, incluso los buffets centrados en postres tienen sus secretos oscuros. Incluso los postres y desayunos aparentemente inocentes pueden albergar peligros serios cuando los márgenes de beneficio importan más que la seguridad alimentaria. Shoney's ha construido su reputación en comida reconfortante al estilo americano y experiencias de comedor nostálgicas, pero décadas de violaciones sanitarias revelan que esta cadena clásica ha estado recortando esquinas desde mucho antes de que la seguridad alimentaria se convirtiera en un tema de moda. El buffet de desayuno presenta problemas particularmente preocupantes.
Varios ex empleados han confirmado que los panqueques, los huevos revueltos y el tocino a menudo se preparan la noche anterior y se recalientan varias veces durante el servicio de la mañana. Un antiguo jefe de cocina de Tennessee publicó relatos detallados de haber recibido instrucciones para servir huevos que habían sido cocinados, refrigerados, recalentados y servidos de nuevo durante un lapso de 18 horas. Para cuando los clientes los recibían, esos huevos habían tenido más regresos que una estrella de rock retirada, escribió. Quizás lo más perturbador son los informes de empleados que fueron obligados a servir pan visiblemente mohoso después de simplemente cortar alrededor de las áreas contaminadas. Trabajadores de ubicaciones en Virginia y Carolina del Norte han compartido fotos de panes con manchas de moho verde y negro, con gerentes instruyendo al personal a cortar las porciones afectadas y servir el resto a familias desprevenidas. Informes de inspección de salud revelan violaciones adicionales de seguridad que agravan estos problemas. Los inspectores han encontrado productos químicos de limpieza industrial almacenados directamente junto a las áreas de preparación de alimentos en múltiples ubicaciones, creando riesgos de contaminación accidental. Un brote de E. coli en 2019 afectó a 47 clientes en 3 ubicaciones de Shawnees, en Alabama, y los investigadores rastrearon la fuente hasta procedimientos inadecuados de lavado de vegetales y tablas de cortar contaminadas usadas tanto para carne cruda como para productos frescos. E incluso los conceptos de buffet de alta gama no pueden escapar de los problemas fundamentales del modelo. Los conceptos de buffet de alta gama que prometen opciones frescas y saludables a menudo esconden las mismas prácticas peligrosas detrás de presentaciones más atractivas. Supplantation y Sweet Tomatoes se comercializaron a sí mismos como el antídoto a la comida típica de buffet. Ensaladas frescas, sopas artesanales e ingredientes saludables que hacían que los comensales conscientes de la salud se sintieran bien con sus elecciones. El cierre permanente de la cadena durante la COVID-19 podría parecer una víctima de la pandemia, pero ex empleados revelan que los problemas de seguridad habían estado gestándose mucho antes de que llegara cualquier virus. El bar de ensaladas que atraía a millones de clientes se construyó sobre el engaño. Antiguos gerentes de locales en California y Texas han admitido que lechuga marchita y verduras pasadas de su mejor momento se mezclaban rutinariamente con ingredientes frescos para extender su vida útil. Quitábamos los bordes marrones de la lechuga, la cortábamos más pequeña y la mezclábamos con lo nuevo, reveló un ex asistente del gerente en una confesión detallada en línea. Los clientes pensaban que recibían verduras frescas de la granja, pero la mitad debió haber sido compostada días antes. Las ollas de sopa presentaban riesgos de salud aún mayores. Varios ex empleados informan que los grandes contenedores de sopa rara vez se limpiaban correctamente entre lotes, lo que llevaba a la acumulación de bacterias con el tiempo. Un cocinero denunciante de Arizona publicó fotos que mostraban un residuo oscuro y espeso cubriendo el fondo de calentadores de sopa que habían estado en uso continuo durante semanas, sin una limpieza profunda. El comportamiento de los clientes creó riesgos adicionales de contaminación que la administración ignoró en gran medida. Estudios observacionales encontraron que el 63% de los clientes usaron los utensilios de servicio incorrectamente, tocando la comida directamente o usando la misma cuchara en varios platos. Exgerentes admiten que priorizaron el flujo de clientes sobre la aplicación del uso adecuado de los utensilios, incluso cuando presenciaron una evidente contaminación cruzada. Nuestra última parada revela cómo incluso los buffets locales más queridos pueden albergar problemas serios. Las cadenas locales de buffets a menudo generan la mayor decepción personal porque se sienten como instituciones comunitarias donde las familias han celebrado durante generaciones. Ponderosa Steakhouse prometió lo mejor de ambos mundos: cortes de carne de calidad preparados a pedido combinados con un buffet ilimitado. Pero esta combinación creó una tormenta perfecta de desastres de seguridad alimentaria que finalmente destruyó la reputación de la cadena. El concepto de Steakhouse debería haber elevado la calidad de la comida, pero la ejecución de Ponderosa convirtió ingredientes premium en riesgos para la salud. Los bistecs se cocinaban de antemano rutinariamente horas antes del servicio y se mantenían calientes bajo lámparas de calor, transformando lo que debería haber sido carne fresca a la parrilla en proteína seca que había estado en la zona de peligro por periodos prolongados. Un ex cocinero de parrilla de Ohio publicó videos virales mostrando filetes que habían sido cocinados a las 2 de la tarde aún siendo servidos a las 8 de la noche, sus bordes ennegrecidos y centros grises por la exposición prolongada al calor. Los datos de inspecciones de salud revelan fallos sistemáticos en el control de temperatura en múltiples estaciones de comida. Entre 2015 y 2019, los inspectores documentaron artículos de buffet encontrados a temperaturas inseguras durante el 87% de las inspecciones rutinarias. La combinación de estaciones de comida caliente, barras de ensaladas y áreas de postres creó demasiadas zonas de temperatura para que los lugares con poco personal pudieran monitorear adecuadamente. Los testimonios de los empleados pintan un panorama aún más oscuro. Trabajadores de ubicaciones en Pensilvania y Virginia Occidental han compartido relatos inquietantes de haber sido instruidos para servir carne que había cambiado de color visiblemente. El rib eye se volvía gris marrón,
Pero la dirección decía que lo cortáramos más fino y lo cubriéramos con salsa de carne, escribió un exempleado. Sabíamos que estaba mal, pero necesitábamos el trabajo. Las consecuencias se volvieron innegables, ya que las quejas de los clientes por intoxicación alimentaria aumentaron un 300% entre 2015 y 2019. Múltiples ubicaciones enfrentaron cierres permanentes tras graves violaciones del Departamento de Salud, poniendo fin a décadas de tradiciones familiares de comedor con titulares sobre comida contaminada en lugar de celebraciones comunitarias. La verdad sobre el comedor tipo buffet es clara. Cuando los restaurantes priorizan el volumen sobre la seguridad, la comida ilimitada se convierte en un riesgo ilimitado. Estas 9 cadenas representan miles de lugares donde se recortaron esquinas, se ignoraron los estándares y la salud del cliente se volvió secundaria a los márgenes de ganancia. Tu próxima decisión de dónde comer merece algo mejor que una apuesta con tu sistema digestivo.